Eric viene un poco para hablarnos de esto y un poco conectado con el inicio de la campaña. Muchos panameños empezarán a ver las propuestas de los candidatos con los que piensan afrontar los retos que tiene el país. Entre esos grandes retos realmente está no de fondo ni de forma, sino alrededor de todo el tema económico. Eric, ¿cómo estás? Te agradecemos el que estés con nosotros como siempre. Gracias siempre por la invitación. Mira, a mí la verdad es que no me sorprende el titular, porque ya lo hemos venido, personas como yo lo hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo. Esto es una crónica de una muerte anunciada. Panamá se confió en que dólar, bajos impuestos y tener el canal iba a ser suficiente para atraer inversión extranjera directa. Y ahora estamos viendo cómo países que ni siquiera son grado de inversión, llámese República Dominicana, Guyana, Costa Rica, Guatemala, nos están robando el mandado y están viéndose mucho más efectivos en esa atracción de la inversión extranjera directa. Entonces, nosotros, ¿qué hemos hecho en estos últimos años como país? Hemos creado más burocracia, hemos creado más intervención gubernamental, hemos desmejorado abruptamente nuestros niveles de corrupción y esos son el tipo de cosas que le ponen un freno tanto a la inversión local como internacional. Entonces, no deberíamos sorprendernos por ver este tipo de titulares. ¿Cómo se puede atraer la inversión extranjera cuando vimos que aquí se le dijo un no rotundo a un sector a raíz de un contrato? Tal vez el contrato tenía sus dudas, pero se le dijo no a un sector económico que es la minería. ¿Cómo se puede atraer la atracción? ¿Cómo se puede traer la inversión extranjera cuando jurídicamente pasan este tipo de cosas en el país? Claro, y es que específicamente si tú te pones a ver indicadores que siempre existen y que nosotros nunca le prestamos atención, independencia judicial, ranqueamos de creo que de 113 o 112 a nivel mundial en cuanto a independencia judicial. Pero si tú te pones a ver cuáles son los tres principales frenos a la inversión extranjera directa o las principales fricciones que se encuentra un inversionista cuando quiere venir a Panamá es ineficiencia en la burocracia estatal, un alto nivel de corrupción y una mano de obra que no es la adecuada. Y eso evidentemente es uno de los principales problemas que nosotros tenemos en nuestro país, porque al final nosotros queremos atraer a, por ejemplo, si queremos atraer a Elon Musk, que es el dueño de X, y le decimos, oye, pon SpaceX aquí en Panamá, lo primero que van a decir, ¿y dónde están los ingenieros? Nosotros no estamos graduando a una suficiente mano de obra para poder atraer a los trabajos del mañana. O sea, nosotros estamos hablando de que inteligencia artificial va a impactar una gran cantidad de los trabajos del futuro y hoy en día nosotros estamos deficientes para los estándares de hoy. Mira, es interesante lo que dices, porque aquí tenemos un candidato a alcalde que está hablando casualmente de que habló o está hablando con esta persona, Elon Musk, para que venga a Panamá, pero aparentemente no hay las condiciones. En producción nos presentaban un mapa muy interesante con el cual Eric, querías demostrarnos un poco la situación que hay de arrastre de la economía. Perdón, Eina, ibas a decir No, algo. es que mencionaba ahí este tema de que Panamá cotiza más con mayor riesgo que Colombia. ¿Qué significa esto? Mira, al final esta métrica, que es una métrica muy utilizada, esto lo hace JP Morgan y esto es una métrica de riesgo país. Mientras más alto el indicador, significa que una mayor percepción a riesgo tienen los inversionistas. ¿Y qué observas en el mapa? O sea, Panamá solía ser uno de los países, claro, estaba rezagado de países como Chile, Perú y Uruguay, pero siempre estaba entre los top para poder atraer la inversión extranjera directa porque se considera un país estable por el dólar, se consideraba que había relativa, digamos, estabilidad política, pero ahora vemos países como Costa Rica, Guatemala, República Dominicana, Paraguay, o sea, esos son países que no son grado de inversión y que están cotizando como menos riesgosos que Panamá. Y a mí lo que más me preocupa es que nosotros estamos cotizando más riesgo que Colombia, que es un país donde el presidente es de extrema izquierda, es un país que es anti-inversión, es un país que al final obviamente no tiene la estabilidad del dólar, que tiene mucha inflación. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Al final, este tipo de cosas, llevamos años diciéndolo, que nos preocupa mucho. Esto se debe al mal manejo de las finanzas públicas, pero salen un par de influencers a decir que eso nada más le afecta a los ricos o no le afecta a Panamá de pie. Por supuesto, porque no atrae la inversión que genera los empleos formales que necesitamos. Claro. Ahí también dice, Paraguay, Guatemala, Costa Rica, República Dominicana y Brasil están por debajo de Panamá, pese a no ser grado de inversión. ¿Cuándo se logra alcanzar ese grado de inversión? Mira, las calificadoras de riesgo al final lo que tratan de ver es qué tan probable es que el Estado deje de pagar su deuda pública. Eso es realmente lo que quiere decir las calificaciones de riesgo. Es sobre la deuda soberana. Pero siempre se usa eso como métrica de del riesgo de invertir en ese país. Entonces, ¿qué es lo que normalmente buscan las calificadoras de riesgo? Que tú seas sostenible en cuanto a tu fortaleza económica. Panamá
poco a poco ha ido perdiendo competitividad a nivel global. Nada más para darte un par de ejemplos. Entre 2020 y 2022, lo que es República Dominicana y Costa Rica trajeron más de 9.000 millones de dólares en inversión extranjera directa. Uruguay atrajo 13.5 mil millones. Guyana, que ahorita mismo está teniendo un boom por su sector de hidrocarburos, atrajo 10.000 millones de dólares. Panamá, entre 2020 y 2022, en flujo neto, es decir, entre las entradas y salidas, 1.8. Y nosotros tenemos el dólar, y nosotros tenemos el canal, y tenemos bajos impuestos. Ya el modelo lamentablemente es obsoleto. Entonces, cuando las calificadoras de riesgo ven los fundamentos económicos y ven un alto nivel de deuda, que la cantidad de ingresos que estás percibiendo contra los intereses que tienes que pagar, sí, o sea, la cantidad, y en qué te los estás gastando. Porque si al final tú me dices, bueno, yo me estoy endeudando y ahora hay 5 líneas de metro, hay 50 hospitales nuevos, hay 40 nuevas escuelas, yo te entiendo que la deuda que estás tomando es para aumentar la capacidad productiva del país. Pero al final nos hemos estado endeudando para pagar planilla y para pagar subsidios, y las calificadoras de riesgo dicen de dónde va a venir el crecimiento. Claro. Eric, esto de verdad que aterra muchísimo. Sí. Y con esto te quiero preguntar, ¿cuál sería como la siguiente tarea que tendría que hacer el próximo gobierno en cuanto a materia de economía? O sea, llega el 1 de junio o julio, Julio, ¿qué sí. es lo primero que hay que hacer? Mira, y yo te diría que no hay una sola cosa que hay que hacer, porque las crisis nunca vienen solas. Entonces tú tienes que ir haciendo cosas que van de manera integral arreglando las cosas. No se puede atraer la inversión si no hay confianza. Y la inversión es lo que genera empleo. Entonces, si nosotros queremos un país donde haya menos informalidad, acuérdate que tenemos 47% de informalidad, y nosotros queremos que esos trabajos formales se traduzcan en una mayor recaudación presupuestaria, nosotros tenemos que crear las condiciones para que el inversionista, tanto extranjero como local, se pueda sentir que se va a respetar el Estado de Derecho. Eso es, digamos, desde el día 1 lo que tenemos que hacer. La realidad también es que tenemos un estado de las finanzas públicas en que hay que abruptamente reducir los gastos. Entonces yo he escuchado a un par de candidatos hablar de eso, de que hay que reducir el tamaño del Estado. Tal vez a algunos les creo, a algunos no les creo, pero al final lo que uno tiene que hacer es decir, oye, mira, hay que hacer más con menos. Hay instituciones, mira, lo que haría yo si fuera ministro del MEF, el día 1 hay que hacer una auditoría de todas las instituciones del Estado y decir, esta cumple efectivamente su misión, esta es una pérdida de plata, se privatiza, se convierte en asociación público-privada, llámalo como quieras, pero nosotros no podemos seguir teniendo o cargando un Estado ineficiente como contribuyente. Eso sencillamente en ese no sentido, podemos seguir haciendo. no dejo de pensar en lo que acabas de decir con relación a un lugar donde acaba de venir Carolina de fin de año, que es el impacto de Milei en Argentina queriendo atomizar el Estado. Independientemente de la persona política, aparentemente Panamá necesita candidatos que ya estén hablando de achicar el Estado y que sea hasta un lenguaje común. Es que al final un Estado, mientras más grande el Estado, hay mayor burocracia, eso desatrae la inversión. Mientras más grande el Estado, y mira, lo dije el otro día en una entrevista, tú tienes burocracia que de cierta manera tiene lógica, porque al final tú quieres regulaciones y que se cumplan ciertos estándares, pero tienes mucha burocracia que es a propósito para cometer corrupción. Es el vehículo mediante el cual se piden las coimas y tú dices, oye, mira, yo quiero hacer una empresa, ¿cuáles son los trámites que tengo que hacer? Y dices, bueno, el trámite normal te dura 7 meses y cuesta tanto, pero te lo puedo hacer rápido por esto. Entonces nosotros tenemos que entender que Estado grande significa más corrupción. Ahí tenemos que eliminar eso de una vez. Lo otro es que nosotros tenemos un alto nivel de ineficiencia en nuestras instituciones. Entonces, ¿por qué nosotros como contribuyentes tenemos que cargar eso? Déjaselo a la empresa privada a hacerlo, ya sea a través de asociación público-privada o contratos de gestión. Si lo hacen mal, que se le castigue, se le penalice, pero que reciba el cargo una empresa privada y reciba el costo de hacer las cosas mal, no el contribuyente. Eric, has hablado del modelo económico de Panamá. Para que la gente y nuestra audiencia entienda qué modelo económico tenemos en este momento y cuál deberíamos tener. Mira, nosotros hemos ido desmejorando, y yo creo que lo he hablado varias veces en este programa, nosotros éramos un país con un alto nivel de libertad económica, que es un modelo que ha sido probado, que es el que genera mayor progreso, que genera mayores estándares de vida y menos desigualdad. ¿En qué año fue eso? Mira, en el año en que mejor ranquemos, me parece que fue como en el 2013, era un año, 2013 y 2014 era un año donde nosotros teníamos un alto nivel de inversión, de mucha atracción a la inversión extranjera, veníamos con un auge económico muy interesante. ¿Y qué es lo que estaba pasando? Al final estábamos teniendo las condiciones en donde se le abría la puerta tanto a la inversión local como doméstica y todo el mundo tenía empleo. Nosotros llevamos a tener, me parece que 4 y pico % de desempleo. 4% de desempleo. Claro, sí, entonces 2013. se sentía que había actividad económica. Pero ¿en qué nos hemos convertido? Nos hemos convertido en un país altamente inversionista, nos hemos convertido en un país donde se ponen barreras para que si tú eres amigo de los o eres allegado político, a eso sí se les da
a contratos y sí hay capitalismo para ellos, pero no capitalismo para los demás. Entonces, eso no es un modelo de libertad económica. Un modelo de libertad económica necesita una institucionalidad fuerte. Y yo siempre soy de la opinión que para tener una institucionalidad fuerte necesitas fiscalización. Y no puedes fiscalizar un Estado grande. Tienes que fiscalizar un Estado chiquito que se encargue de Estado de Derecho y que se encargue de hacer que se cumpla la ley. Eri, parece que hay una tormenta perfecta. Lo que siempre hemos pensado que es en nuestra tabla de salvación, el Canal de Panamá está sufriendo uno de los peores embates debido a una situación climatológica, sí, pero que pudo haber sido de alguna manera adelantada con una toma de decisiones a tiempo. No se tomaron. Luego tenemos, y no luego, yo creo que paralelamente tenemos una situación con la Caja del Seguro Social que afecta directamente a todos los panameños. Y siempre, a pesar de que la gente no quiere discutir sobre esto, me llama la atención que un sector económico tan socorrido como es el minero haya sido demonizado, porque entiendo, y aquí ningún panameño puede estar de acuerdo con un contrato, pero sucede que aquí acabamos con un sector completo. Entonces tenemos el seguro, tenemos el canal, tenemos la sequía y tenemos un sector productivo que ya no va a producir. Por supuesto. ¿Qué piensas tú que debe hacer el próximo gobierno, quien quiera que sea, como para tomar decisiones, digamos, cortoplacistas sobre algunos temas económicos? Si queremos ver la analogía médica, tenemos un paciente hipertenso que tiene problemas cardíacos, que está de sobrepeso y que ese paciente hay que estabilizarlo. ¿Okay? O sea, O sea, antes de hacer cualquier ¿por cosa, dónde A mí me empezar? gusta la figura de... Sí, sí, sí. o sea, antes de hacer cualquier cosa hay que estabilizar al paciente, porque la solución de muchos candidatos es, bueno, es que yo voy a invertir y voy a hacer, ¿con qué plata lo vas a hacer? Porque, o sea, esa debería ser la pregunta de todos los panameños, porque no estamos en el nivel de endeudamiento que estábamos antes y no estábamos en el nivel de costo de la deuda que estábamos antes. El indicador que tuviste hace unos momentos es cuánto por encima de la tasa libre de riesgo nos cobran a nosotros como país. Nos va a tocar pagar en estos próximos 5 años 30% de la deuda existente, la tenemos que pagar los próximos 5 años. Son y esa unos deuda no 14 mil millones de son dólares. por ejemplo. ni más ni menos que 14 mil millones de dólares. Hay un mapa que le vamos a enviar a través de las redes sociales. Y eso le toca Está- pagar al próximo gobierno, ¿no? Eso se tiene que pagar durante esta administración. Y un detalle, eso no es que se paga, eso se refinancia, porque se va a refinanciar a una tasa mucho más alta. intereses. Entonces lo que se asignaba antes a intereses tiene que ser mucho más. Y cada dólar extra en intereses es un dólar menos en medicina, es un dólar menos en reparación de calles, es un dólar menos que se da a educación. Y es para pagar la tarjeta de crédito, básicamente. Sí, ahí está el mapa que nos está aportando Eric, que lo van a poder ustedes ver por todas nuestras redes sociales, @Shock Multimedia, ciertamente YouTube, Instagram y ahora X. Háblanos un poquito de esto, mientras tanto seguimos conversando. Mira, esto lo tomas de la Dirección de Financiamiento Público del Ministerio de Economía y De Finanzas. la fuente oficial. Esa es una fuente oficial, eso no son cálculos propios, eso es literalmente tú te metes a la página de financiamiento público y te dice este es el calendario de amortización de la deuda. Entonces, en el 2024, 2025 en adelante, va a vencerse deudas, digamos, los bonos van a llegar a su vencimiento y lo que tú haces no es que lo pagas y listo, sino que tú agarras y vuelves a emitir deuda y la llevas a 7 años en el futuro, 10 años en el futuro, pero te va a costar un interés mucho más alto. O sea, nosotros tenemos que entender que Panamá antes cuando se endeudaba a una baja tasa de interés porque había una menor percepción de riesgo y las tasas estaban relativamente bajas. Hoy en día no solamente nos estamos endeudando más caro, sino que nos estamos endeudando para cosas que no generan crecimiento. Entonces, si tú eres una empresa y tú dices, mira, es que yo voy a endeudarme para crear una nueva planta y esa nueva planta va a aumentar mi productividad, voy a vender más, el banco te dice, yo entiendo de dónde van a venir los flujos para que me pagues. Pero el mensaje que le hemos estado dando a las calificadoras de riesgo, a los inversionistas, es lo que pasa es que yo necesito esa plata para cubrir el hueco de mi planilla o necesito cubrir el hueco de, ellos lo llaman medidas contracíclicas y me parece que simplemente lo están diciendo como para que la gente se enrede con terminología económica. Al final lo que están haciendo es el dinero se ha ido a gasto corriente, no se ha ido a inversión. Ahorita mismo la gran mayoría, estoy hablando como del 63% del gasto, se ha ido a funcionamiento y solamente el 27% se ha ido a inversión, cuando antes teníamos 44% de inversión y 45% de funcionamiento. El resto es intereses, para que les dé la matemática, pero nosotros tenemos que como país escuchar que nuestros líderes digan, hey, la situación está mal, vamos a tener que hacer algunos recortes, pero vamos a reducir lo bueno y subir lo malo. O sea,
no es que la deuda sea mala, le depende en qué la estás invirtiendo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el presidente el día 1? Estabilizar al paciente. Si el paciente está de sobrepeso, no le puede seguir dando dulce, que es lo que al final le va a seguir tapando las arterias. Lo que tienes que hacer es decir, bueno, se hace una dieta abrupta y ya con eso te pones a hacer ejercicio y ya con eso te pones a hacer nuevas cosas. No podemos traer inversión si seguimos con alto nivel de burocracia y corrupción. No podemos decirle a los panameños que inviertan o que confíen en el país si las calles se cierran y nadie hace nada al respecto. No se respeta el Estado de Derecho. Entonces, realmente hay muchas cosas que debemos hacer, pero lo que yo quisiera escuchar es a los políticos durante estos periodos hasta el 5 de mayo, es decir, yo desde el día 1 voy a tomar medidas radicales que se enfoquen en libertad económica, Estado de Derecho, inversión, reducir la cantidad de desempleo e informalidad, y también hay que atacar el problema del agua, que es un tema básico para nosotros. O sea, que gran parte de las propuestas de nuestros candidatos presidenciales deberían estar enfocadas en el tema económico, que al final es el que repercute en todos los sectores. Es que el que no lo está haciendo está vendiendo humo. Punto. O sea, no hay de otra. Ahí están las cuentas. Eric, pero hace un momento mencionaste que esto estás obviamente viendo y escuchando las propuestas de algunos candidatos, algunos les crees y otros no. Y para ti puede ser un poco más sencillo porque son el idioma en el que hablas. Claro. Pero ¿cómo puede un panameño común y corriente escuchar estas propuestas y entenderlas desde su desconocimiento en la economía? O sea, ¿qué tiene que hacer el panameño para decir esta propuesta es buena o esta es mala? Ok, vamos a hablar. O creíble o no. Perfecto, vamos a hablar de lo que estábamos hablando, que era la reducción del tamaño del Estado, que me parece importante que esté esa discusión. Pero ok, agárrate y vete a la cuenta del Tribunal Electoral en Instagram, que ellos cada cierto tiempo postean el número de inscritos en el partido político. Entonces, fíjate a los candidatos que están diciendo, yo voy a reducir el tamaño del Estado, y fíjate en la cantidad de compartidarios. O sea, ¿cómo me vas a vender un discurso de que vas a reducir el tamaño del Estado, pero tienes un alto nivel de personas que le debes un favor y que los tienes que emplanear en el Estado? ¿Qué ha sido la realidad de todos los gobiernos? Ahorita mismo tenemos 262,000 personas emplaneadas a octubre, cifras de la Contraloría, y tú me vas a decir que vas a reducir el tamaño del Estado, pero le debes favores políticos a alguien. Esa es la parte que yo digo que no me creo. Ya. Por supuesto, yo me comprometo aquí en este programa como especialista en datos a presentarle un reportaje sobre cuánto ha incrementado la planilla estatal. Y esto no es un invento, esto está en las cifras de la Contraloría General de la República. De junio a octubre, 10%. Exacto. O sea, de junio, cuando entró el Estado, cuando entró el gobierno, que es donde yo creo que debes medirlo, de junio de 2019 a octubre 2023, que es lo más reciente, ha subido 10%. Estamos hablando de 23,000 funcionarios públicos. Entonces, ¿de dónde ha venido? O sea, y eso lo dice mi amigo René, que veo a cada rato. ¿De dónde ha venido el empleo formal? Ha venido del gobierno. Que es un neto negativo, porque al final tú dices, bueno, ellos pagan impuestos, etcétera. Está bien, pero lo que generas en impuestos, más que de sobra te lo gastas en la planilla. Entonces no tiene sentido. Pero en el fondo hay un lenguaje pragmático, político, que pareciera una especie de veneno que se puede beber en la dialéctica cada político, que es, porque en el fondo el achicar el Estado en los términos de que estamos hablando es reducir empleo en el Estado. Ok, pero en ese punto yo digo, los que funcionan, déjalos. Los que no funcionan, ¿por qué no funcionan? Capacítalo. Tienes un ITSE, tienes un INADE. No podemos seguir como contribuyentes cargando. Y eso es algo que, y siempre me molesta. Las personas dicen que es que el gobierno hace, pero es que lo hace con la plata nuestra. Exacto. O sea, no es la plata del gobierno, es la plata del contribuyente. Entonces, ¿por qué yo como contribuyente tengo que estar cargando ineficiencia? Si tú me dices, bueno, es que esa plata la voy a usar para capacitar personas que no han sido productivas o que por diferentes razones no han podido prosperar, está bien, yo te digo que estoy invirtiendo en esa persona. Entonces, a todas las personas que van a salir del Estado porque son botellas o porque no funciona, capacitémoslos en los trabajos del futuro. Y así lo dejamos de cargar y que esa persona ayude a contribuir al país. Eric, como siempre, didáctico. Oye, a mí se me hace corto el tiempo cuando está demasiado. Eric, yo quisiera que usaras esa cámara y volvieras a dar tu receta con la analogía del paciente que hay que estabilizar, porque queremos usar esas frases un poco para llamar la atención acerca del discurso político que viene. Lo que tenemos que entender es que el país ahorita mismo es un paciente que está hipertenso, de sobrepeso y con problemas cardíacos. Para poder hacer cualquier cosa hay que primero estabilizar al paciente, y estabilizar al paciente empieza desde la reestructuración del Estado en reducir el costo de las finanzas públicas, en tratar de enfocarnos en inversión, en tratar de que atraigamos inversión extranjera para que se puedan generar empleos formales, y entonces podemos hablar de solucionar los problemas del país. Nosotros no podemos esperar que un candidato diga que viene a solucionar cosas si al final el Estado es el que ha sido responsable de muchos de estos problemas. Así que hay que empezar por ahí, si no nos están vendiendo humo. Eric, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en Shock
de opiniones. Siempre tu aporte aquí es interesante frente al panorama económico que tenemos. Vamos a hacerle precisamente la pregunta que se encuentra en nuestras redes sociales, @chocmultimedia en todas las plataformas. Eric, ¿crees que en 3 meses es suficiente para conocer las propuestas de los candidatos? No, pero a mí sí me gusta que haya un periodo de que solamente se sepa de política durante ese tiempo. Ok. La verdad es que a mí no me gustaría que la política dure un año, Ya. pero sí me gustaría que la gente, y yo creo que lo he dicho aquí también, la gente tiene que ser más participativa, no solamente el trabajo de las campañas, dar su opinión y su propuesta, pero para mí también se tienen que instruir y saber exactamente qué le están proponiendo. Exactamente. Claro. Eric Hay que- Molino, nuestro economista de cabecera. Es como ¿no? el médico de Vamos. cabecera, él es nuestro economista de cabecera. Es como tú el dato de cabecera. ¿Verdad? Sí. Todo bien. Aquí te amamos, Eric, la Para verdad es que servirles. todos te amamos. Gracias.